Video número 3 de la unidad número 1 y unidad número 2 para cuarto grado. Damos inicio a la semana número 3 de la etapa número 1, la cual está comprendida del 15 al 19 de febrero. Y acá tenemos la calendarización de esta semana, en la cual vamos a cubrir 5 clases, las cuales van a estar comprendidas desde la página número 18 hasta la página número 27. Y el primer tema es el 5.2, suma y resta de números aproximados, y esto se encuentra en la página número 18. Y en la parte de la analiza tenemos lo siguiente, literal A. Una empresa vendió 373 bolsas con dulces en enero, 622 bolsas en febrero y 215 bolsas en marzo. Nos plantea una pregunta que dice, ¿cuántas bolsas se vendieron en los 3 meses aproximadamente? Entonces aquí vamos a hacer uso del conocimiento que tenemos en base a las explicaciones de los temas anteriores. Vamos a aproximar los números y vamos a sacar el total de bolsas que se vendieron aproximadamente en el mes de enero, febrero y marzo. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Como las ventas tienen centenas, aproximo las cantidades a centena. Si tomo como referencia el 622, tengo unidades, decenas y centenas. Entonces vamos a aproximar a las centenas y vamos a hacer lo siguiente. En el mes de enero se vendieron 373 y acá aparece el número 400. ¿Y por qué aparece el número 400? Lo que se vendió en ese mes es 373, pero yo debo de aproximar a las centenas. En este caso, las centenas es este número 3 que yo tengo en esta parte izquierda. Debo enfocarme en el número que tengo a la derecha y es el número 7. Y hay una regla que dice que si el número que yo tengo a la derecha es igual o mayor que 5, yo puedo aproximar. En este caso, el 3 se vuelve 4 como está acá y a partir del 7 se vuelve 0. Y es por eso que 373 se vuelve 400. Ahora vemos el siguiente número que es el 622. Siempre voy a aumentar a las centenas. En este caso veo que el número que tengo a la derecha es un número 2, no es mayor que 5. Por tal razón se mantiene el 6 y estos dos números se convierten en 0. Y es por eso que el 622 se vuelve 600. Y por último voy con el número 215. Nuevamente voy a aproximar a las centenas y veo qué número tengo a la derecha del número 2 y es el número 1. Y como no es mayor que 5, entonces sigo manteniendo el número 2 y estos dos números se me vuelven 0. Quiere decir que 373 aproximado a las centenas se vuelve 400. 622 aproximado a la centena se vuelve 600 y por último 215 aproximado a la centena se vuelve 200. Y acá debo de tener el cuidado de ubicar unidades, decenas y centenas. Ustedes tienen un cuaderno cuadriculado de tal manera que a la hora de escribir estas cantidades debe ser un número por cuadrito para que sea más ordenado. Acá está bien sencilla la suma ya que son números ceros. Si yo sumo 0 más 0 más 0, acá abajo me va a dar 0. De igual manera acá en esta columna, 0 más 0 más 0 me da 0. Solo acá sí ya debemos de aplicar el cálculo mental. En este caso tengo 4 más 6 me da 10. 10 más 2 me da 12. Entonces como ya es la última cifra, escribo completamente el número 12. Ahora solo me falta ubicar la coma para poder leer este número. Y la coma me queda exactamente acá. Cuento 1, 2, 3 y ubico la coma. Y este número se lee 1200. O 1200. Y como respuesta podemos decir que aproximadamente se vendieron 1200 bolsas con dulces. Ahora pasamos a lo siguiente, que es el literal B. Según el censo poblacional de 1992 y 2007, el municipio de San Ignacio en Chalatenango tenía 6.560 habitantes en 1992 y 8.611 habitantes en el 2007. Encuentra cuántos miles de habitantes más que en el año 1992 había en el año 2007. Entonces acá tenemos dos cantidades y aquí lo que vamos a realizar es una resta. Para saber cuántos habitantes había en el año 2007, resto ambas cantidades y hago lo siguiente. Primeramente tengo el censo poblacional del año 2007 que es 8.611 y abajo escribo lo que había en el año de 1992. Lo que indica que a esta cantidad más grande yo le voy a restar la cantidad más pequeña. Y aquí escribo lo que es el símbolo para indicar que voy a hacer una resta. Y realizar una resta no es más que al número de arriba quitarle el número de abajo o las unidades que dice el número de abajo. Voy a iniciar acá. Tengo 1 y me quitan 0, me queda 1.
ya que no me quitaron nada. Ahora voy en las decenas. Tengo 1 y me quitan 6, no se puede, ya que el número 1 es más pequeño que el número 6. ¿Qué va a suceder acá? Este número 6 le va a prestar un 1 a este 1 que tengo acá. Pero como este 6 le presta un 1, ya no vale 6, sino que ahora vale 5. Y ahora sí ya puedo restar. A 11 le quito 6, me da como resultado 5. Ahora voy con esta otra parte. A 5 le resto 5 o a 5 le quito 5, me queda 0. Y por último, a 8 le quito 6, me da como resultado 2. Ahora solo me falta ubicar la coma y el resultado es 2051. Entonces, ahora vamos a aproximar esta respuesta a las unidades de millar. Me ubico acá, el 2051. Veo que a la derecha del 2 hay un número 0 y este 0 no es mayor que 5. Entonces simplemente vuelvo a dejar el número 2 y a partir del 0 hacia la derecha se vuelven ceros. Entonces quiere decir que aproximadamente la diferencia o el resultado de la resta fue de 2000. Entonces como respuesta podemos decir que aproximadamente había 2000 habitantes más en el 2007 que en 1992. Y de esta manera hemos visto dos ejemplos, uno con suma y uno con resta. Ahora pasamos a la parte del comprende, que nos dice que para sumar o restar cantidades con resultados aproximados se puede aproximar primero y luego hacer la operación, o efectuar la operación primero y luego aproximar. En el primer ejemplo aproximábamos antes en la suma y en el segundo lo que hicimos fue aproximar la respuesta. Ahora acá en la parte del resuelve tenemos dos ejercicios que ustedes van a resolver de acuerdo a lo que comprendieron en la explicación anterior. Acá agrego la respuesta para que les pueda servir como referencia. Pasamos a la unidad número 2, la cual tiene como título Figuras y cuerpos geométricos. En esta unidad vamos a aprender a medir y dibujar ángulos usando el transportador. También a clasificar triángulos por la medida de sus ángulos. También a clasificar cuadriláteros por el paralelismo de sus lados. A dibujar triángulos y cuadriláteros. A caracterizar las diagonales de los cuadriláteros y a identificar los elementos de algunos cuerpos geométricos. Acá en esta parte derecha tenemos unos cuerpos geométricos, tenemos una circunferencia, tenemos un triángulo y también tenemos un trapecio o un cuadrilátero. Ahora pasamos al tema 1.1, el cual es uso del transportador, y esto se encuentra en la página número 22. Y en la parte de la analiza dice lo siguiente: María y Miguel juegan a construir un abanico de papel haciendo dobleces. Acá los tenemos al lado derecho. Descubre cuál abanico tiene una mayor abertura si todas las divisiones que tenemos acá identificadas de color verde son iguales. Y número 2, ¿qué figuras geométricas forman los abanicos? Entonces en esta parte derecha tenemos el abanico de María y también tenemos el abanico de Miguel. Primeramente lo que vamos a identificar es cuántos dobleces tiene cada uno y ver cuál es el más grande, y también identificar qué tipo de figura geométrica forman estos abanicos. Entonces pasamos a la solución. Identifico primero la parte que corresponde a este triángulo o a estas divisiones y voy a contar cuántas tiene el abanico también de María, de igual manera el abanico de Miguel. Entonces vamos a hacer este cuadro acá en esta parte de abajo y vamos a contar. En este caso tengo un doblez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces voy a decir que el abanico de María tiene 7 dobleces. Ahora hago lo mismo con el abanico de Miguel, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces voy a escribir que el abanico de Miguel tiene 8 dobleces. Podemos ver que hay un doblez de diferencia, lo que indica que si cada doblez tiene la misma medida, ya podemos identificar y decidir cuál de los dos abanicos es más grande. Entonces vamos a pasar a contestar esa pregunta. ¿Cuál abanico tiene mayor abertura? Entonces el que tiene mayor abertura es el abanico de Miguel, ya que este abanico tiene 8 dobleces y apenas el de María tiene 7. Por tal razón, el de Miguel es más grande o tiene mayor abertura que el de María. Ahora pasamos a la pregunta 2. ¿Qué figuras forman los abanicos? Y podemos identificar que forman ángulos que también se asemejan a los triángulos, ya que un triángulo, debemos de recordar, que es una figura que tiene 3 lados, y acá tengo 1, 2 y 3. Entonces son ángulos que también se asemejan a los triángulos.
Ahora, como el tema se llama uso del transportador, pasamos a ver cómo vamos a utilizar este instrumento de medida para poder aplicarlo en los siguientes ejercicios. Ahora pasamos a la parte del comprende que nos dice lo siguiente. La medida de un ángulo indica la abertura entre sus lados. Por lo menos acá podemos ver que hay un lado y tenemos el lado 2. Entonces el ángulo indica esta abertura que hay acá. Y también podemos identificar acá que donde se unen las dos líneas o las dos rectas se llama vértice. A este podemos llamarle lado 1 y a este lado 2. O si no, solo simplemente podemos decirle lado. Y esta abertura la identificamos así porque esta es la medida del ángulo. Y acá en la parte derecha tenemos el instrumento de medida que se llama transportador. Podemos ver que es la mitad de una circunferencia y que también tiene unos números o unas medidas. A estas medidas se le llaman grados. Una circunferencia completa mide 360 grados, lo que indica que si yo solo tengo la mitad, mide 180. Entonces, este es el instrumento que nosotros vamos a utilizar para poder medir estas aberturas en los ángulos. Y acá tenemos los pasos, pero pasamos directamente al ejemplo de cómo vamos a medir los ángulos. Acá tengo un ángulo, tengo el lado 1 y tengo el lado 2. Acá donde se unen se llama vértice y acá esta línea indica la medida que yo voy a sacar con este transportador. Acá ya tengo el transportador un poco más grande. Podemos ver que tiene una graduación en color azul y también tiene una graduación en color negro. Entonces cuando nosotros ubiquemos este transportador vamos a ver cuál de las dos vamos a utilizar. Entonces el paso 1 dice colocar el centro del transportador en el vértice del ángulo. Entonces acá tengo el vértice y este es el centro del transportador. Entonces lo que yo voy a hacer es colocarlo exactamente al centro de esta manera y que esté alineado con este 0 y este 180. Ahora el paso 2 me dice colocar la marca del 0 de forma que coincida con un lado del ángulo. Entonces acá el transportador está al centro y el 0 está coincidiendo o está exactamente en línea con este 0. Ahora el paso 3 nos dice localizar en el transportador la graduación por donde pasa el otro lado del ángulo. Entonces acá tengo el otro lado del ángulo y acá vamos a buscar la medida. En este caso acá tengo 0, acá tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60. Quiere decir que este ángulo mide exactamente 60 grados. Entonces lo vamos a escribir acá, que esta abertura o que este ángulo mide exactamente 60 grados. Y acá lo estoy identificando con esta flecha de color verde. Entonces es de esta manera como nosotros vamos a identificar la medida de un ángulo aplicando este procedimiento a la hora de medirlo. Ahora vamos con lo siguiente. Vamos a medir este ángulo número 2. Nuevamente identifico el vértice y sus lados. Tiene dos lados. Recordando cuáles son los pasos, debo de colocar este centro del transportador en el vértice y este 0 tiene que quedar alineado con este lado. Hago ese proceso e identifico que el centro del transportador quede en el vértice y el 0 coincida con un lado de este ángulo. Ahora lo que yo voy a hacer es medir la abertura y ahora voy a utilizar esta graduación de color negro. Puedo ver que aquí tengo 10, 20, 30, 40, 50 y cada línea pequeñita vale 1. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que 50 más 5 es 55. Quiere decir que esta abertura o este ángulo mide 55 grados. Y de esta manera hemos aprendido a utilizar el transportador. Ahora pasamos a lo siguiente, donde es la parte del resuelve que nos dice mide los siguientes ángulos utilizando el transportador y escribe la medida. Recordar que el centro del transportador debe de quedar exactamente en el vértice y después sacar las medidas. Acá en la parte de abajo ya agregué las respuestas para que ustedes puedan comparar. Ahora pasamos a lo siguiente, que es el tema 1.2, medición de ángulos menores a 90 grados. Y esto se encuentra en la página 23. Vamos a identificar primeramente cuál es el ángulo de 90 grados. Acá puedo identificar que tengo una línea de color rojo de manera horizontal, o como nosotros podemos decir acostada, y acá tengo otra línea también de color rojo de manera vertical, o que está una línea así recta. Entonces acá exactamente tengo 90 grados, pero voy a utilizar el transportador
para poder calcular esta medida. Y acá tengo el transportador, que es un poco más grande para poder identificarlo, y puedo notar que si yo tomo la graduación de color azul, si yo cuento, acá tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y exactamente tengo 90 grados. Quiere decir que para que yo identifique un ángulo menor a 90, debe de estar en esta parte de color azul. Ya que si yo digo 90, ya está siendo igual que 90. Quiere decir que un ángulo menor a 90 debe de ser el 89. Exactamente una línea. Quiere decir que si yo tengo un ángulo de 50, es menor que 90, ya que 90 lo tengo acá. Ahora si la abertura está de este lado izquierdo, pues va a ser menor a 90. Quiere decir que va a estar en esta parte izquierda. Entonces, ahora que ya conocemos cuál es el ángulo de 90, que es una línea recta acá, vamos a pasar a lo siguiente. Y nos dice la parte del analista, Miguel y María juegan a dibujar ángulos. Y nos plantea una pregunta, ¿cuál tiene mayor abertura? Tenemos el ángulo de María, que es este que tengo en el lado izquierdo, y tengo el ángulo de Miguel, que está en el lado derecho. Entonces nos pregunta cuál tiene mayor abertura. Entonces lo que yo voy a hacer para poder saber cuál tiene mayor abertura, voy a utilizar un transportador para poder sacar esa medida. Entonces ubico exactamente el centro del transportador en el vértice y que coincida también el 0 con uno de sus lados. Ahora voy a contar. Voy a utilizar la graduación de color azul. Y acá tengo 10, 20, 30, 40, 50 grados. Quiere decir que el ángulo de María tiene una abertura exactamente de 50 grados. Ahora voy a calcular la medida del ángulo de Miguel. Voy a utilizar el mismo transportador. Ahora lo paso a este lado derecho y lo dejo exactamente en el vértice y el 0 debe de coincidir con un lado del ángulo. Ahora voy a utilizar la graduación de color negro y cuento, hasta acá tengo 10, 20, 30, 40, 50 y debo de recordar que cada línea pequeña vale 1. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces quiere decir que el ángulo de Miguel o la abertura del ángulo de Miguel tiene como medida 55 grados. Ahora ya puedo contestar esta pregunta. ¿Cuál tiene mayor abertura? Entonces puedo decir que el ángulo de Miguel, ya que tiene exactamente 5 grados más que el de María, ya que el de María mide 50 grados y el de Miguel 55. Y algo que podemos notar también es que estos dos ángulos son menores a 90 grados. Ahora pasamos a lo siguiente, que es la parte del comprende, que nos dice cuando se mide un ángulo, se debe considerar que al medir un ángulo, solo importa su abertura. En este caso, acá tengo el ejemplo, la abertura de 50, que está identificada con este arco de color rojo. Y el punto 2 nos dice, la medida de un ángulo no depende de la longitud de sus lados. Quiere decir que si este es cortito o es más largo, no importa. Siempre y cuando yo use un transportador, la medida va a ser siempre la misma. Si tiene un lado muy corto, de modo que no se pueda leer la medida en el transportador, el lado se prolonga hasta que se pueda identificar. Por lo menos acá en esta parte del resuelve nos dice, mide los siguientes ángulos utilizando transportador y escribe su medida. Voy a tomar como referencia este literal A. Si el transportador es muy grande, lo que yo puedo hacer es alargar estas líneas, de manera que cuando use el transportador, estas líneas deben de sobresalir. De igual manera, este literal B. Vemos que los dos lados son pequeños, entonces podemos tomar una regla y alargar estos ángulos, de manera que cuando utilicemos el transportador se nos haga más fácil poder sacar las medidas. Acá agrego las respuestas para que ustedes puedan comparar y podemos notar que acá tenemos exactamente uno de 90, que es un ángulo recto, uno de 70, que es menor a este, uno de 80 también y uno de 17 grados. Ahora pasamos a lo siguiente, que es el tema 1.3, medición y clasificación de ángulos, y esto está en la página 24 y página 25. La parte del analista nos dice, utiliza el transportador para medir los siguientes ángulos. Tengo un literal A, B y C. El tema se llama medición y clasificación. Quiere decir que por su medida podemos ver que aquí hay unos ángulos que son más grandes o más abiertos. De esa manera vamos a poder clasificarlos. En la parte de abajo observo que los tres ángulos miden más que un ángulo recto, es decir, miden más de 90. Lo que vamos a hacer es, número 1, para medir cada ángulo debo de colocar el transportador como lo hicimos anteriormente.
Así que voy a pasar directamente ya a la solución, ya que ya debemos de haber comprendido cómo utilizar el transportador. Vamos acá, tengo el literal A y acá tengo el ángulo ya un poco más grande, identifico el vértice y los lados. Debo de recordar que este centro del transportador debe de quedar exactamente acá. Entonces coloco el transportador, el centro coincide con el vértice y el 0 con uno de sus lados. Ahora, ¿de dónde voy a empezar a contar? Desde acá de este 0 que está de color azul. No puedo empezar de la graduación de color negro, porque podemos ver que acá empieza desde el 180. Entonces yo debo de empezar a contar desde el 0. Entonces voy a utilizar esta graduación de color azul. Y veo que hasta acá tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 y tengo exactamente 130. Lo que indica que este ángulo A tiene una medida de 130. Y acá he trazado una línea de color amarillo para indicar que este ángulo es mayor a 90. Porque hasta acá donde está esta línea de color amarillo tengo 90. Pero este ángulo tiene más de 90. Entonces podemos decir que el ángulo A es mayor a 90 grados y que su medida es exactamente de 130 grados. Y acá podemos identificar el 130. De esta manera he resuelto el literal A. Ahora voy a pasar al literal B, que es otro ángulo que está de esta manera. Identifico el vértice, ubico el transportador, me aseguro que el 0 coincida con uno de sus lados y ahora puedo utilizar siempre la línea amarilla para indicar que este ángulo es mayor a 90 grados, ya que desde acá, desde 0 hasta 90, tenemos el ángulo recto. Ahora, ¿cuál graduación voy a utilizar? La de color negro, ya que esta empieza en 0. No puedo utilizar la de color azul porque esta empieza en 180. Entonces, si utilizo la de color negro, me voy hasta acá y tengo exactamente, hasta acá tengo 140 y cada línea vale 1. Entonces, hasta acá tengo 145. Quiere decir que el ángulo B es mayor a 90 y aparte de eso tiene como medida 145 grados que identificamos acá con el transportador. Ahora vamos al literal C. Tenemos este ángulo, identifico el vértice donde yo voy a ubicar el centro del transportador, lo ubico de esta manera. Podemos ver que a diferencia de los ángulos anteriores, acá el transportador lo pongo un poco de lado. Entonces acá no importa. Lo que vamos a hacer es que depende de la forma o de la ubicación del ángulo, así vamos a utilizar también el transportador. Es por esta razón que acá nos quedó un poco de lado. Pero no interesa que quede de lado, sino que lo que interesa es que nosotros podamos sacar la medida exacta. Acá tengo el centro que coincide con el vértice y el 0 con uno de sus lados. Ahora voy a utilizar la graduación de color azul, ya que es esa la que empieza en 0. Nuevamente ubico la línea que me indica que es mayor a 90 grados. Ahora solo cuento desde acá, no tengo 90, 100, 110. Entonces este ángulo C tiene como medida 110 grados. Entonces de esta manera hemos puesto en práctica el uso del transportador. También hemos evidenciado que estos ángulos son mayores a 90. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que es la parte del comprende que nos dice para medir ángulos mayores de 90 grados, se sigue el mismo proceso que para medir ángulos menores de 90 grados. Si un ángulo tiene un lado horizontal y a partir de ese lado se mide con el transportador siguiendo los mismos pasos. Ahora acá tenemos algo muy importante. Dice, los ángulos que son menores a 90 grados se llaman ángulos agudos. Los ángulos que son mayores a 90 grados, pero menores a 180, se llaman ángulos obtusos. Y los que son exactamente igual a 180 grados se llaman ángulos llanos. Para que se nos haga más fácil identificar, acá hay una imagen. Podemos ver un ángulo agudo, que es un ángulo que es bastante cerrado. Es un ángulo pequeño que no es mayor que 90 grados. Entonces acá tenemos el ejemplo claro de un ángulo agudo. Quiere decir que es un ángulo que tiene una abertura pequeña. Ahora, a diferencia del ángulo obtuso que estoy marcando acá, es un ángulo que es más grande, que tiene una abertura más grande de 90 grados. Y también acá tengo un ángulo recto que tiene exactamente 90 grados. Y por último, acá podemos ver que hay una línea recta. Entonces a esto se le llama llano o plano. Entonces este es un ángulo que tiene una abertura de 180 grados. Entonces de esta manera, según la medida, hemos clasificado a los ángulos.
Ahora pasamos a lo siguiente, que es la parte del resuelve, donde se van a medir, se va a utilizar el transportador para sacar la medida de estos ángulos y poder decidir qué tipo de ángulos son, si son ángulos agudos, ángulos llanos o ángulos obtusos. Acá agrego la respuesta para que ustedes puedan comparar. Ahora pasamos a lo siguiente, que es una parte del desafío. Acá agrego también la respuesta para que ustedes puedan comparar y ver si han llegado a la solución correcta. Ahora tenemos el tema 1.4, medición de ángulos mayores a 180 grados, página 26 y página 27. La parte de la analiza dice, mide el ángulo con el transportador. Y acá podemos ver, si recordamos la explicación del tema anterior, un ángulo llano era una línea recta que medía exactamente 180 grados. Pero podemos ver que este ángulo ya es más grande que eso. Entonces quiere decir que es mayor a 180 grados. Algo que olvidé mencionar es esta ruedita que tenemos arriba del 180. Se lee 180 y esta ruedita hace referencia a grados. Entonces también acá en esta parte derecha tenemos que, dice, que podemos prolongar un lado del ángulo para formar un ángulo llano. Hay dos formas de prolongar. Recordando que un llano es esta línea recta que mide 180 grados. Entonces solo medimos esta parte que está de color amarillo. Entonces pasamos a hacer esa demostración. Acá tengo este ángulo y utilizo el mismo proceso que hemos hecho con anterioridad. Pero primero voy a prolongar. Podemos ver que acá me sale exactamente una línea recta. Si yo ubico el transportador acá, me va a dar una medida exactamente de 180 grados. Entonces a la hora de prolongar este ángulo, yo ya tengo 180 grados. Entonces lo único que me falta por medir es esta parte que yo tengo acá. Entonces paso a medir, pero también marco acá de color amarillo para que me sirva como referencia. Ubico acá el centro del transportador y el cero debe coincidir con este lado. Ahora ya no voy a medir desde acá. Yo solo voy a medir esta parte de esta línea que he prolongado. Y puedo contar que de aquí hay 0, 10, 20, 30 grados. Entonces, toda esta línea ya vale 180. Y si le sumo estos 30, me va a dar el resultado de este ángulo completo. Ahora al sumar 180 más 30 me da como resultado 210 grados. Lo que indica que esta pequeña abertura solo mide 30 grados. Pero esta línea completa que yo prolongué mide 180. Por tal razón, el ángulo completo mide 210 grados. Y de esta manera he resuelto este ángulo. Ahora voy con la siguiente forma. Puedo prolongarlo hacia acá. Trazo esa línea de prolongación. Debo de recordar que esta línea recta ya mide 180 grados, ya que es una semicircunferencia. Entonces lo que me falta por medir es esto que he identificado de color amarillo. Entonces ubico de esta manera el transportador. Recordar que no importa la forma o la ubicación del transportador siempre y cuando esté alineado con lo que es el centro y con uno de los lados. Ahora solo me falta medir esta abertura. 10, 20, 30 grados. Entonces a 180 le voy a sumar 30 y me da como resultado 210 grados, que es esta abertura, más esto que yo tengo acá. Pero exactamente solo este pedacito nos mide 30 grados. Entonces de esta manera hemos resuelto cómo medir ángulos mayores a 180 grados. Ahora pasamos a la parte del comprende que nos dice pasos para medir los ángulos mayores a 180. Número 1, se prolonga uno de los lados de los ángulos para formar uno de 180, que lo hicimos con anterioridad. Y número 2, se mide la parte del ángulo que se pasa de 180 y se suman las medidas de los ángulos en el ángulo que se midió más de 180. Nuevamente acá tenemos un ángulo recto de 90 grados. Dos ángulos de 90 grados, podemos ver que suman 180. Tengo 90 y 90, 180. Tres ángulos, tengo acá 90, 180, 270 y una vuelta completita tiene 360 grados. Ahora pasamos a la parte del resuelve, donde tenemos una serie de ejercicios que ustedes van a resolver y acá agrego las respuestas para que ustedes puedan compararlas. Y de esta manera hemos llegado al final de estas 5 explicaciones. Espero que este video sirva de mucho y recordarles que cuando ya tengamos el libro de ejercicios vamos a resolver desde la página número 18 hasta la página número 25. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta entonces.